esta nueva edición de Estudios de Tesoros del Cielo. Estamos muy agradecidos del Señor y muy contentos porque estamos en una nueva localidad por el día de hoy, en la casa de nuestra hermana Marta, que como la gran mayoría de ustedes saben, experimentó un milagro de Dios en su cuerpo, ¿verdad? El Señor la sanó de un cáncer al estómago que tenía, y fue muy evidente su mano poderosa de sanidad sobre ella. Y como nada es casualidad de las cosas del Señor, esta mañana nos toca estudiar la séptima característica del fruto del Espíritu, que es la fe. Y creo que es un tema muy oportuno, y en el hogar donde estamos, por las circunstancias que se vivió, nos va a ayudar a entender y a reconocer cómo actuó esa fe en el milagro que vimos. Así que vamos a comenzar dándole gracias al Señor, orando, hablando con Él. Así que les ruego inclinar sus rostros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza. Señor, tuyo es el reino, el poder, el imperio, Señor. Todo te pertenece, Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero que inmolado fue, dice tu palabra, Señor. Y reconocemos que ese Cordero fue el que nos salvó, el que nos ha rescatado de las tinieblas de este mundo, Señor, nuestro Señor Jesús. A Él, Señor, le damos toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por la bendición de acompañar a nuestra hermana y estar juntas y juntos en armonía, Señor, disfrutando de tu presencia, escuchando tu voz, Señor. Te rogamos que tú nos hables, Señor, nos instruyas, nos corrijas, Señor, nos encamines hacia tu voluntad, Señor. Te bendecimos porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por darnos la victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos, por hacernos tu familia, Señor. Te damos gracias porque eres todo para nosotros, Señor. Bendice ese tiempo, te lo entregamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Bien, fe es la séptima característica del fruto del Espíritu. Son 9 en total. Hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, y ahora vamos a la fe. Bien lindo ver cómo la semana pasada concluimos lo de la benignidad y la bondad, cómo se complementan, ¿verdad? La bondad de Dios actúa en nuestras vidas de una manera muy diferente a lo que nosotros como humanos pensamos. Siempre imaginamos la bondad como algo suave, ¿verdad? Pero la bondad de Dios siempre es para beneficio y provecho de nuestras vidas, y puede verse de una manera diferente, ¿verdad? A veces reprendiendo, castigando, exhortando, instruyendo, pero siempre para provecho de nuestras vidas, la bondad de Dios. Vimos cómo esa bondad se manifiesta a veces a través de las pruebas, esa bondad se manifiesta a través de dureza de parte de Dios, pero es para hacernos reflexionar, hacernos recapacitar, ¿verdad? Y bien lindo cómo la bondad de Dios es para mantenernos encarrilados en la voluntad de Dios. Vimos cómo a Pablo le permitió una enfermedad, un aguijón, ¿verdad? En su bondad, en la bondad de Dios le permitió eso para que se mantenga humilde, que no se enaltezca por tantas revelaciones que había tenido. Él tuvo el privilegio de ir al cielo y vio cosas y escuchó cosas que no le fue dado, le fue prohibido expresar. No podía él, eran, dice, palabras inaccesibles, que no podía él darlas a conocer. Así que el Señor, conociendo el corazón de Pablo, nuestro corazón, permitió que algo le pasara en su vida para que él no se
enorgullezca, no sea soberbio ni sea arrogante, y lo mantuvo bajo su voluntad. Así que eso es en breve cómo funciona la bondad de Dios en nuestra vida. A veces va a permitir circunstancias difíciles que nosotros tal vez cuestionemos y digamos por qué Dios permite esto, pero Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos, y es en su bondad que está permitiendo este proceso de corrección, de reprensión, de algo enérgico para encaminarnos y cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra relación con Él. Eso en cuanto a la bondad. Y la benignidad, vimos que siempre va de la mano con la bondad, porque la benignidad es la ternura, el cuidado, la preocupación que uno tiene por otros. Entonces benignidad y bondad van juntos. Y ahora vamos a estudiar la fe. Muchas personas luchan por tener fe. Fe, a veces pensamos que la fe es algo mental, que mientras más nos concentramos, hay veces que pareciera como que se está luchando, gente como que está haciendo esfuerzos, como que va a dar a luz, ¿verdad? Así que está como que va a tener más fe si expresa dolor en su cuerpo. Pero vamos a estudiar cómo crecemos en fe y qué en verdad es la fe. La pregunta surge, ¿alguna vez han conectado o relacionado la fe con la fidelidad? Y vamos a ver cómo es importante conectar la fe con la fidelidad de Dios. Cuando entendemos cómo es Dios y su fidelidad, vamos a crecer en fe. La fe es una respuesta. La fe es algo que... ¿cómo uno reaccionaría a una prueba? ¿Cómo reaccionaría uno a una decisión? Sería, siempre que nos enfrentamos a una circunstancia, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Él? Esa es la respuesta que Dios, la fe es la respuesta que Dios busca en nosotros, una respuesta obviamente positiva de dependencia, de confianza, de obediencia, ¿verdad? La fe, si estudiamos en el capítulo de la fe, que es Hebreos 11, vamos a ver que toda esa lista de siervos y siervas del Señor respondieron, reaccionaron, accionaron en obediencia haciendo algo. Por ejemplo, dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Su respuesta fue obedecer dando algo que Dios había pedido, ¿verdad? Ven la respuesta y la acción ahí. Dice, por ejemplo, Noé. Por fe, Noé preparó el arca en la cual su casa se salvase, ¿verdad? Una acción, una respuesta. Noé pudo haber dicho, no hay nubes. Dice las Escrituras que en ese tiempo no había llovido sobre la tierra. Ellos no sabían lo que era lluvia, sino que de abajo de la tierra salía un vapor que llenaba y regaba a la tierra. Nosotros sabemos lo que es lluvia, ellos en ese tiempo no, y Dios le está diciendo voy a mandar lluvia. Para él era como, wow, ¿qué será lluvia, no? Y pensar que lluvia va a causar una inundación tremenda, se requería una respuesta de confianza a lo que Dios le está diciendo, y por eso las Escrituras dicen, Noé, por fe, Noé preparó, él le creyó a Dios y respondió a esa fe. También, por ejemplo, nos dicen de Abraham. Abraham le creyó a Dios y por eso ofreció a su hijo, ¿verdad? Siempre la respuesta va a llevarnos a una acción. No puede uno decir yo creo y aquí me quedo. La fe se va a ver. La fe se va en uno. La fe va a accionar, la fe va a responder de una manera que indica que estamos confiando. Por eso las Escrituras dicen, la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. La fe sin obras es muerta, porque no obras de justicia que nosotros hiciésemos para salvarnos, sino obras de obediencia. Abel ofreció, Noé preparó,
a Abraham ofreció, siempre es un verbo activo como respuesta. Acuérdense siempre de esto, la fe. Ahora entonces vamos a entrar en este viaje para aprender de la fe, cómo es este fruto en nosotros como hijos de Dios que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a entenderla mejor para crecer. Es importante notar que las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Noten que agradar es algo que ¿cómo definiríamos la palabra agradar? ¿Verdad? Algo que le gusta a Dios. Dios, para agradarlo, para satisfacerlo, para contentarlo, por decirlo así, tenemos que tener fe. O sea, no es la fe, es importante aclarar, no es la fe de la salvación. Podemos ser salvos y todavía no agradar a Dios. Somos hijos, ¿verdad? Todos nosotros creo que tenemos hijos y sabemos, siguen siendo hijos, aunque a veces no nos agraden, ¿verdad? Aunque hagan cosas que siguen siendo hijos. Igual, nosotros como cristianos, creyentes, podemos ser hijos, pero no necesariamente quiere decir que estamos agradando a Dios. No tenemos ese nivel de confianza, de obediencia, de dependencia, de respuesta que Dios quiere, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, nuestra meta debe de ser siempre buscar agradar a Dios, ¿verdad? No solamente tenerlo por Padre, pero servirlo, contentarlo, ¿verdad? No hay nada más bonito que escuchar de un padre que está satisfecho, orgulloso de sus hijos, ¿verdad? Es bonito cuando los hijos le traen una satisfacción grande a la vida, ¿verdad? Puede ser de muchas maneras, no tienen que ser cosas grandes, pero a veces cosas pequeñas hacen que un padre o una madre se sienta satisfecha, se sienta agradada o agradado. Y eso es lo que dice, sin fe no podemos agradar a Dios si no respondemos de la manera que Él quiere, si no reaccionamos o accionamos de la manera que Él quiere. Eso es importante notar. Ahora, la palabra que se traduce como fe, en el griego, acuérdense que es importante ver el origen para entender qué significaba esa palabra y poder entender el significado, ¿verdad? La fe en griego es la palabra pistis. Pistis significa firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Bastantes cosas en una sola palabra. Firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Implica la idea de darle crédito a alguien. Eso es importante notar. Fe, cuando se mencionaba pistis en griego, cuando alguien decía pistis, significaba no solamente que va a tener una firme persuasión, una convicción, realidad, sino que le iba a dar crédito a alguien, iba a reconocer a alguien. Un sinónimo de esa palabra, aunque suene extraño, piensen, fe, un sinónimo de fe en el concepto de esta palabra era realidad. A veces pensamos fe es algo que confía en algo que no se ve, obviamente en un sentido tiene realidad, pero más bien a veces me da la idea que mucha gente cree que fe es algo abstracto, ¿verdad? Algo como que no es que algo extraño, como que la fe, pero en realidad el origen, pistis, quiere decir fe, realidad. Y acuérdense que lo conecta con la fidelidad y darle crédito a alguien. Muchas veces ponemos nuestra fe en cosas que nos parecen reales, ¿verdad? Eso es cierto. En resumen, la fe es creer en la realidad de un Dios soberano, ¿verdad? La fe es creer en la realidad. Dios existe, ¿verdad? Dice ese versículo famoso en Hebreos, y lo podemos ver, Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Hebreos 11, en el versículo 6, nos dice que
que sin fe es imposible agradar a Dios, vimos esa parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él es realidad, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan, que Dios premia, Dios se agrada y reconoce a los que lo buscan. Ven, la fe es tener esta realidad de la existencia de un Dios soberano que está en control. ¿Okay? Pero además de creer en Él, esto es importante, le debemos de creer a Él. No solamente es creer en Él, pero creerle a Él, que eso hace la diferencia entre el que agrada y el que no agrada a Dios. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Mucha gente cree en Dios. Yo creo que tal vez un 90% de toda la humanidad cree en Dios, ¿verdad? Y mucha gente cree en Jesús. Habrá gente que no haya oído de Él, pero la gran mayoría tiene una idea de quién es Jesús. Creen que Él existió, creen que Él nació en Belén, creen que Él murió y que resucitó. Han oído de esos, creen en esa verdad, en esa realidad. Pero las Escrituras dicen que no solamente es el creer mental el que salva, ¿verdad? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. O sea, tienen un conocimiento de la existencia de Dios, saben que Dios es poderoso para castigarlos y que va algún día a ejercer juicio sobre ellos. Le tienen horror a Dios, reconocen su poder, su grandeza. Ellos creen, pero los demonios no se van a salvar. Y a veces me admira que muchas veces la fe de los demonios, que creen en Dios y tiemblan, le reverencian porque saben que es poderoso, es más grande la fe de los demonios que mucha gente. Porque hay muchos humanos que creen en Dios, acá mentalmente, pero ni siquiera tienen el nivel de reverencia a Dios. No lo respetan, ¿verdad? Mucha gente es blasfema del nombre de Dios, no le tienen un temor no de miedo, sino de reverencia, ¿verdad? De admiración, de asombro, decir Dios, ¿verdad? Es grande, es perfecto. No, y entonces aquí los demonios a veces tienen mejor fe que muchos seres humanos, ¿verdad? Pero ni los demonios, ni esa fe intelectual, mental, causa que alguien se salve. Y aquí es donde entender la fe que salva primero es importante, como entender cuál es esta fe de la que está hablando el Señor acerca del fruto del Espíritu. La fe que salva es la que hace que ese conocimiento mental, que yo sé que nació, yo sé que existió, yo sé que murió, eso se transforme en una confianza, que se vaya de la mente al corazón, se vaya de la creencia mental a una realidad experimental en el diario vivir. Decir, yo creo que solo Jesús me puede salvar. Yo creo que solo Jesús, que Él es Dios, que Él existe obviamente y que Él es el único medio de salvación. Las Escrituras dicen, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos que el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor dice, mi gloria yo no la comparto con nadie, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no porque Dios sea egoísta, sino que solo Él es Dios. ¿Cómo puede, si alguien, por ejemplo, es el mejor cirujano de cerebros, por ejemplo, neurólogo, lo que sea, y es el único, digamos, y la gente acá abajo, nosotros que no somos doctores o que no tenemos la habilidad de operar cerebros, queremos que se nos reconozca como doctores, ¿qué va a decir el neurólogo? Va a decir, yo soy el único, porque no te puedo reconocer como algo que no eres, ¿verdad? Y lo mismo es con Dios. Dios es único, ¿verdad? Y Él dice, yo soy el único Salvador. Él no puede reconocer a nadie más porque Él es el único. Él es el único que se merece la gloria. Por eso dices, yo soy Dios, fuera de mí no hay más y con nadie comparto mi gloria. Entonces aquí tenemos la fe que salva, la que reconoce al Señor, lo sigue
y depende de Él, confía en Él a diario, ¿verdad? No solamente es una creencia mental, sino es una realidad de corazón, ¿verdad? Ahora, aquí esta fe, ya para el que tiene al Señor en su corazón, dice, la fe es creer en la realidad de un Dios soberano. Dice, pero además de creer en Él, debemos de creerle a Él. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuáles son lo que Él nos habla? ¿Cómo nos habla? A través de su palabra. Y ahí viene la gran diferencia. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Dice, yo creo en Dios, pero no me digas que solo hay un camino. Yo puedo llegar al cielo por mis propias obras. Yo creo en Dios, pero también me gusta la idea de que la religión salva. Pero eso va en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces creen en un Dios, pero no le creen a Dios. Y la fe es creerle, no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. ¿Ven? Vamos viendo varias, profundizando, porque mucha gente dice, yo tengo fe, mi fe es grande. Y puede que diga, mi fe en Dios es grande, pero le crees a lo que Dios dice, ¿verdad? Tú puedes tener una fe inventada en tu propia mente de que Dios y tu esfuerzo, Dios y tu religión, Dios y miles de otras cosas fuera, a un lado de la palabra de Dios. Pero si yo tengo a Dios y le creo a Dios, esa fe es la fe que verdaderamente va a agradar al Señor. Vamos a ver aquí, dice, cuando se describe a Dios con las palabras fiel o fidelidad en el Antiguo Testamento, se utilizan las palabras hebreas amán o emunah. Son dos palabras. Estas dos palabras implican la idea de firmeza, seguridad, estabilidad, constancia, fidelidad, confianza, honestidad y certeza. ¿Por qué comparamos o usamos estas dos palabras del Antiguo Testamento con la fe? Porque la fe es confiar, creer en la fidelidad de Dios. Eso es la fe en respuesta. Cuando yo creo en Dios y le creo a Dios, voy a responder de una manera con fe, de una manera con confianza, con certeza, con una firme persuasión. Yo le creo a Dios. Yo sé quién es Dios. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no falla, ¿verdad? La fidelidad de Dios es grande, es eterna. Entonces, si yo creo en Dios y le creo a su palabra, mi fe va a estar al nivel de lo que Él quiere, ¿verdad? La confianza, y nadie me va a mover. Lo que pasa muchas veces con algunos creyentes, hermanos, es que creen que la fe es basada en sí mismos. Mientras más me concentro, mientras más me dedico, voy a crecer en fe. Y entonces a veces dependen de ver, ese tipo de fe depende de lo visual. Si yo veo que Dios responde, mi fe crece. Ese es un tipo de fe que no agrada a Dios, para aclararlo. Tengo que ver para creer, ¿verdad? Y es como una montaña rusa, ¿verdad? ¿Sí se han subido alguna vez a una montaña rusa, verdad? Cuando uno va subiendo, va emocionante la cosa, ¿verdad? Pero viene la bajada, ¿verdad? Y viene rápido, ¿no? Y sube y baja, y sube y baja. A veces esa fe que quiere ver que Dios se manifieste, empieza a subir, está creciendo esa fe. Pero cuando ya Dios, a lo que la persona percibe, no se manifiesta, se viene de bajada esa fe. Y es una fe inestable, porque está buscando ver para creer. Y la fe que agrada a Dios es todo lo contrario. No se ve de acuerdo a nuestros ojos. Obviamente Dios está trabajando, pero la fe que depende, está persuadido en la fidelidad de Dios, es más estable así. No hay muchas subidas y bajadas, porque cuando uno sube se siente feliz, emocionado, Dios contestó y vi. Pero cuando uno cree que no está actuando, se viene de bajada esa fe. Y viene a veces el dudar, viene a veces
murmurar en contra de Dios, viene los reproches. ¿Qué pasó? Ya no veo. Está así. Pero cuando uno cree en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios, aunque no vea, vas a ver que Dios está ahí, porque conoce, sabe en quién ha creído, que es lo que dice Hebreos. Dice, miren, en el versículo 6 lo leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo creo que Él está ahí, que existe y que es galardonador, o sea, que premia a los que lo buscan. Yo creo que Él es fiel. Yo creo que Él no me va a fallar, ¿verdad? Entonces es más estable esa fe que agrada a Dios. Por eso lo compara con la fe, cómo se describe la fidelidad en el Antiguo Testamento. Y se parece mucho a la fe del Nuevo. Les leo de nuevo la descripción de estas dos palabras hebreas, amán y emunaj. Es firmeza, número 1, firmeza. Segundo, es estabilidad. ¿Verdad? Eso es muy bonito, pensar en la fe de esa manera. Es algo constante, estable, algo firme, que no falla. Constancia. La fidelidad de Dios es constante, es estable, segura. Es confianza, honestidad y certeza. ¿Qué significa entonces fidelidad cuando se habla de Dios? Es la pregunta. Significa que la fidelidad de Dios es su credibilidad. O sea, yo voy a creer y confiar en Dios porque Él es fiel. Nunca nos ha fallado. O sea, Él es perfecto, no cambia. Entonces, por esa credibilidad que Él tiene, puedo confiar en Él. La fidelidad de Dios se conecta con la fe. Si uno no ha comprendido la fidelidad de Dios, no va a tener una fe constante, una fe dependiente de quién es Dios, sino va a ser una fe inestable, insegura, porque todo lo contrario. ¿Cómo sería una fe que no confía en la fidelidad de Dios? Sería una fe que no está firme, una fe que no es segura, una fe que no tiene estabilidad, una fe que no tiene confianza, ni tiene certeza, no tiene veracidad, no tiene honestidad. Es una fe bastante flaca, débil, ¿verdad? Porque no está confiando en la fidelidad de Dios, sino confiando en nuestras propias habilidades. Y a veces caemos en estos engaños, ¿verdad? Yo he notado y pienso que es un síntoma de arrogancia espiritual nuestra. Como les mencionaba hace unas semanas atrás, ¿verdad? A veces pensamos, por ejemplo, que la oración, para que no me malinterpreten, pensamos a veces, por ejemplo, Dios nos va a responder porque vamos a orar. Y les explico mejor. Como que ponemos la fe en la oración. Tenemos que orar porque es la oración la que va a hacer la diferencia. Ahora, es la oración en el Señor Jesús. Vamos a orar en el nombre de Él. Él es el que hace la diferencia. Porque de la manera que decimos las cosas, a veces expresamos lo que en verdad estamos creyendo. A veces decimos, yo voy a orar, como diciendo, yo soy el que hace la diferencia. Si yo no oro, no te va a responder Dios como tú quieres, ¿verdad? En lugar de darle la gloria a Dios y decir, vamos a buscar la voluntad de Dios y que Él sea glorificado, ¿verdad? Vamos a pedirle que Él sea glorificado en el nombre de Jesús. Porque acuérdense que el pecado del orgullo, ¿qué fue lo que quiso hacer el ángel Luzbel? Quiso sentarse ser Dios. Dijo, yo voy a subirme y sentarme en el trono. Yo voy a tener el control. Y a veces nosotros queremos, sin darnos cuenta, tener ese control. Yo voy a orar y porque voy a orar voy a cambiar la situación. La oración, hermanos y hermanas, acuérdense, no es nosotros cambiando a Dios. Es Dios cambiándonos a nosotros.
Cuando uno ora, uno se empieza a someter, a entender cuál es el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces entramos queriendo que Dios actúe de cierta manera y en el proceso Dios nos cambia nuestro corazón y nuestra mente y entendemos, oh, ya sé cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Lo primerito que dijo en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Reconocer separar a Dios. Santificar es separarlo. Él es único. Voy a reconocer su perfecta existencia, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino se puede interpretar, sí, que venga literalmente en la tierra, que venga ya el Señor a reinar, pero cuando uno dice venga tu reino a mi vida, ¿verdad? Tú ven a reinar a mi corazón, a mi mente, ven a reinar en mi diario vivir, venga tu reino. ¿Y qué más? Sea hecha tu voluntad. Este es el modelo de oración, en la introducción que Jesús nos está diciendo: reconoce a Dios, sométete a la voluntad de Él. No vengas con actitud de que te demando, Dios, yo te exijo, o tienes que hacerlo de esa manera, porque ¿qué estamos demandando? ¿Qué tenemos acaso tenemos posición para mandarle a Dios? ¿Verdad? Se me hace a mí como, ¿cómo es que hemos llegado a ese punto, verdad? Como creyentes, ¿verdad? De decirle a Dios cómo queremos que Él actúe, ¿verdad? Cuando en verdad deberíamos de venir postrados ante sus pies: Señor, tú eres fiel. No entiendo tu propósito, ¿verdad? A veces yo quisiera, Padre, que se haga de esta manera, pero tú sabes mejor que yo. Tú sabes lo que conviene. Él ve lo que nosotros no vemos. Él ve los corazones, los pensamientos. Él sabe el futuro. Nosotros no. Él sabe nuestras debilidades. Él conoce nuestros temores. Él sabe todo, y no solamente los nuestros, sino de nuestros seres queridos, de los que están lejos. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, nuestra fe en la oración debe estar enfocada en confiar en la fidelidad de Dios. Aunque tú actúes como tú quieras, Señor. Yo sé que a veces a Dios le place sanar a alguien inmediatamente, o a veces puede sanar a esa persona llevándosela a su gloria. Porque la sanidad, cuando estamos con el Señor, estamos en un cuerpo nuevo, no hay dolor, no va a haber más llanto, ¿verdad? Y uno tener la confianza, esa estabilidad, esa seguridad de que si Dios quiere sanar a alguien en su gloria, esa es su voluntad, ese es su derecho. Él puede escoger cómo sana a alguien. Y eso es una lucha que todos tenemos, porque estamos a veces siendo influenciados por falsas doctrinas, por falsas corrientes de enseñanza, ¿verdad? Donde Dios, en lugar de ser ese ser supremo a quien le debemos toda sujeción, sumisión, se convierte en un diosito. ¿Han oído a veces ese diosito, verdad? Un diosito al que yo controlo y pongo como se me antoja, ¿verdad? Ahora necesito a Diosito que venga acá. Diosito, nuestro Dios es infinitamente grande, ¿verdad? Y nosotros si creemos que un granito de arena es pequeño en la magnitud del universo, nosotros somos infinitamente más pequeños que un granito de arena a la inmensidad de Dios, su sabiduría, su poder. Hermanas y hermanos, el Señor hizo todo lo que vemos de lo que no se veía con su palabra. Dijo y fue hecho. Qué poder tremendo es ese, ¿verdad? Nosotros a veces decimos a nuestros hijos: arregla su cuarto, y ni siquiera eso podemos hacer que funcione, ¿verdad? Nuestra palabra no tiene poder ni siquiera para mover a la gente. Dios, su palabra tiene poder para crear universos, para hacer todo en perfección. Nosotros vemos limitadamente, ¿verdad? Los cielos nos admiramos, a veces vemos el mar y decimos qué maravilloso, pero la tierra es un planeta en uno
de millones de universos que existen. Y eso, el humano ya ha descubierto eso. ¿Qué cosas habrá que todavía no descubrimos? Dios es grande, ¿verdad? Entonces, a veces como una manera de exhortación, un consejo, ¿no? Cuando oramos, debemos de saber que Dios va a usar la oración para cambiar nuestro corazón, alinearnos a su voluntad, y la fe la fe que agrada a Dios va a completamente confiar en la fidelidad de Dios, no en mi esfuerzo de que mientras más oro, voy a cambiar a Dios. No, mientras más oro, Dios me sigue cambiando a mí. Dios, es bueno orar, no me malinterpreten, Dios nos dice orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración, si se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, nos va a someter, va a darnos paz, a confiar en lo que Dios ha dicho. Por eso es bueno orar Biblia, eso dice siempre el pastor. Hay veces que no sabemos cómo orar o no sabemos qué decir. No hay nada más hermoso que agarrar la palabra del Señor y orarla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Eso es Biblia, ¿verdad? Por delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, ¿verdad? Uno empezar a abrir la palabra, ¿verdad? Y eso nos trae seguridad porque estamos creyéndole a Él, a la fidelidad de Él, ¿verdad? Empezar, por ejemplo, te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi roca, ¿verdad? ¿Qué voy a temer? A mí me encanta el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. Uno mismo animarse, ¿verdad? A veces que uno espera que los demás lo animen. Hay gente que a veces no puede ni animarse ellos mismos, menos van a animarlo a uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que decirle a uno mismo, bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Estar orando, gracias Señor, tú eres el que me perdonas, nadie más. El que sana todas tus dolencias. ¿Verdad? Es una oración, es la realidad de la palabra de Dios. Él nos sana, como Él desee. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No hay pierde, como dicen cuando uno empieza a orar, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios es grande. Entonces empezamos a cambiar este concepto de que la fe es mi esfuerzo. La fe que agrada a Dios es la que le cree a Dios, la que depende de Dios, la que se somete y responde de manera positiva a la voluntad de Dios, ¿verdad? Me rindo a lo que Dios quiere. Así que vamos comparando mucho. En realidad la fidelidad de Dios se asemeja mucho a la fidelidad vista en el Antiguo Testamento, se asemeja mucho a la fe que vemos en el Nuevo Testamento. La fe del creyente es creer, y eso parece un trabalenguas, la fe del creyente es creer en la credibilidad de Dios. Yo creo que Dios no falla. Yo creo, eso es la fe verdadera, yo creo que Dios no cambia, que Dios es fiel, aunque yo sea infiel. Y qué hermoso eso, hermanos y hermanas, saber que Dios es fiel, aunque uno sea infiel. Porque, no sé ustedes, pero yo no soy fiel al Señor constantemente, no soy. A diario le fallamos al Señor. En pensamiento, en falta de constancia, ¿verdad? No somos fieles en tantos aspectos, ¿verdad? A veces desconfiamos, a veces no agradecemos, a veces somos autosuficientes, ¿verdad? Esto se hizo porque yo intervine, ¿verdad? Si yo no hago las cosas, nadie las hace, ¿verdad? Son palabras que a veces nos afloran, ¿verdad? Que son palabras de orgullo, el yo. Y fallamos. Pero Dios es tan hermoso y tan grande en su misericordia que dice, yo soy fiel, aunque tú seas infiel, ¿verdad? Y en un Dios así, que no falla, ¿cómo podemos no creerle? ¿Cómo podemos no tener fe en un Dios así? ¿Verdad? Entonces, la fe verdadera que agrada a Dios es la que confía en la credibilidad de Dios, en la veracidad. Dios es fiel, es real, es perfecto en todos sus caminos. Algo importante que debemos de entender es que Dios no piensa como nosotros.
Dice, él mismo dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, ¿verdad? Y mis caminos más altos que los tuyos. ¿Cómo podemos nosotros llegar al nivel de Dios si somos sus criaturas, ¿verdad? Él es el diseñador de todo. Y es por eso es arrogancia nuestra a veces querer controlar lo que Dios haga en nuestras vidas. Vamos a avanzar un poquito más mientras tenemos tiempo, un poquito. Vamos a ver en cuanto a la veracidad de Dios en el libro de Éxodo 34, algunas escrituras vamos a leer que confirman, ratifican, enfatizan que Dios es fiel, que Dios es verdad, que es confiable. Éxodo 34, desde el 1 en adelante, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, ¿verdad? Estas son las nuevas tablas de la ley que va a escribir el Señor. Y dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él está anunciando cómo es Él. Grande en misericordia y verdad. Se define, ¿verdad? Temible, paciente, ¿verdad? Piadoso. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios se identifica como un Dios misericordioso, no nos da lo que nos merecemos, y verdadero, veraz. Yo soy verdad, dice. Vamos a ver otra porción bíblica en Deuteronomio, ahí mismo con la idea de Moisés. Él está ya en esta porción, se va a despedir de los israelitas, el Señor se lo va a llevar, y en el capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que ni en toda la historia de la humanidad hemos visto posiblemente 1000 generaciones. Se supone que son 40 años, más o menos por generación. O sea que estamos hablando de 40,000 generaciones, 40,000 años. Y no hemos visto eso. Dios se sobrepasa su fidelidad de la existencia de la humanidad, ¿verdad? Eso, o sea, desde el principio hasta el fin, tremenda. Como que Él está diciéndonos, mi fidelidad nunca va a dejar de ser para los que me aman y los que me buscan y los que guardan mi pacto. Pero Él se define a sí mismo, yo soy Dios. Aquí dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto. Dios fiel. Así que Él mismo se define, se define como verdad, como misericordia, como piadoso. Se define ahora como un Dios fiel. Vamos a ver otro, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 3 y 4. Estos versículos nos ayudan a confiar
aumentar en fe, porque nuestro Dios no va a fallarnos. Nuestro Dios es fiel, es verdad. El versículo 3 y 4 de Deuteronomio 32 dice así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ven, más cualidades de Dios. Él es perfecto, y aquí dice que Él es justo. No, es verdad, otra vez, es verdad. Y sabemos que el Señor Jesús se proclamó Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y los mismos atributos de Dios vistos en el Antiguo Testamento se ven en Jesús. Aquí dice, hablando de los caminos, todos sus caminos son rectitud, y el Señor se aplica estos atributos. Yo soy el camino recto, ¿verdad? Yo soy justo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero ¿cómo dudar, verdad? Si vamos a responder a la fidelidad de Dios, vamos a responder a la verdad de Dios, a la misericordia de Dios, a la justicia de Dios, saber que Él es justo y saber que Él es verdad nos animan a saber que Él es fiel, a tener esa fe verdadera. Vámonos al Salmo 111, perdón, Salmo 111, vamos a ver unos 2 versículos más. El tiempo se nos va rápido, pero todo esto nos ayuda a confirmar que la fe que agrada a Dios es la fe que le cree a Dios, porque Él es verdad, porque Él es fiel, y es una respuesta a la palabra de Dios, no solo a quien Dios es, sino a lo que Dios dice. Salmo 111, versículo 7 y 8. Dice: las obras de sus manos son verdad, otra vez, pueden marcar esa palabra, y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Todos los mandatos del Señor son para nuestro beneficio, no para darnos dolor de cabeza, sino para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. Ahí mismo en el Salmo 117, el versículo 2, dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hay un canto hay muchos cantos de salmos, y es bonito aprenderlos porque nos memorizamos la palabra en canto. Y está sencillito, este canto está basado desde el versículo 1, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén, dice el canto, ¿verdad? Bien, bien lindo. La fidelidad de Jehová. En el canto se le ha modificado, dice: la bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Pero es bonito cuando usamos las escrituras, ¿verdad? La fidelidad de Dios. ¿Le va a fallar Dios a usted? Nunca, nunca. Y si sabemos eso, nuestra confianza en Él es firme, es segura, es estable, está basada en la verdad de su palabra. Él no falla, no cambia, ¿verdad? Es una fe constante. No importa cómo se vea la cosa, porque nuestra fe no depende de lo que vemos, sino depende del que no vemos, que es nuestro Dios, ¿verdad? La fe verdadera, la fe que agrada a Dios, ¿verdad? Y todos queremos agradar al Señor. Miren ustedes en el Salmo 145, este es otro canto también sudamericano especialmente. Parece que salió de los indígenas del Ecuador. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Salmo 145, pero el versículo que nos ocupa en el versículo 13. Salmo 145, 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tu señorío en todas las generaciones. Hermanos y hermanas, nosotros, si el Señor no viene pronto, que yo creo que sí, ya pronto viene el Señor, si no nos toca que Él nos lleve en el rapto, todos vamos a morir.
tarde o temprano el Señor sabe cuándo es nuestro día. Y pensar que aunque nosotros nos acabemos físicamente, el señorío de Dios permanece de generación en generación. Eso es lo que dice, tu señorío en todas las generaciones. Desde Adán hasta que el Señor deshaga esta tierra, el cielo y la tierra pasarán. Dice, pero que mi palabra no pasará. ¿Ven? El señorío de Dios, el Dios en que nosotros creemos, no es... Él no está sujeto a nuestra existencia. Si yo muero, Dios sigue siendo Dios. Su señorío es de generación por todas las generaciones, dice. Y eso, si tenemos un Dios tan grande, que es Señor, tiene poder de generación en generación hasta que esta tierra y después de que esta tierra pase, es un Dios que podemos creer. Nuestra fe va a subir porque no es la fe en nosotros, es la fe en Él, en lo que Él dice, en su fidelidad, que es constante y es eterna, ¿verdad? Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro sentir, ¿verdad? De que no fluctúe la fe basado a las circunstancias, sino basado en el Dios Todopoderoso. Bien, vamos, en otras palabras, Dios nos ha dicho que Él es fiel. Ya hemos visto varios versículos y hay muchísimos más. Hay uno bien lindo que también es canto y a lo mejor deberíamos de hacer una sesión exclusiva para puros cantos que respaldan esto, ¿verdad? Que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él callará de amor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ternura de Dios, cómo nos arrulla? No tengas miedo, ¿verdad? Como cuando uno arrulla a un bebito, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Eso está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Pero a la parte pertinente de este estudio dice que por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, nos consuela, nos anima, nos carga en sus brazos como un bebito, ¿verdad? Nos arrulla con su amor, su misericordia, ¿verdad? Y eso dice el canto, su fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Si dice, Dios nos ha dicho que Él es fiel, basándose en tres características fundamentales. En estos versículos que hemos visto, vimos tres características fundamentales, que es que Él es seguro, Él es verdadero y Él es permanente. Cuando nosotros pensamos en fe y Dios, podemos confiar en Dios porque Él es seguro, Él es verdad, Él es verdadero y Él es permanente. Siempre va a estar ahí, como todo lo que se relaciona con Él. Por ejemplo, su palabra existe, su palabra es verdad y su palabra es permanente. Nunca va a dejar de ser. Es eterna, ¿verdad? Qué privilegio el de nosotros, el de poder leer, tener la palabra de Dios. Dijimos que Dios con su palabra hizo lo visible y lo invisible. Dice Hebreos, dice, por la palabra creemos, por la fe creemos que lo que fue hecho, lo que es hecho fue hecho de lo que no se veía, porque Dios hizo lo visible y lo invisible con su palabra, y aquí tenemos su palabra. Y dice, como Dios es seguro, Dios es verdadero y Dios es permanente, igual es su palabra, es segura, es verdadera y es permanente, ¿verdad? Entonces, en eso dice, debemos de confiar. Dios no podría ser fiel si no es seguro, porque se necesita que podamos depender de Él. Tiene que ser seguro para poder tener confianza en Él. Dios no podría ser fiel sin verdad, porque debe ser confiable. Si Dios mintiera, no podríamos confiar en Él. No es verdadero. Y necesita ser permanente porque debe persistir. Entonces esas tres cosas nos ayudan a entender, si Dios es seguro, es verdadero y es permanente,
podemos confiar en Él, podemos tener fe en Él, nunca va a fallarnos. Sea como sea que reaccione, las circunstancias no hacen a Dios. Eso es importante entender, porque si vemos las circunstancias, y mucha gente hace eso, ve las circunstancias y dice, no creo en Dios. Pero Dios va más allá de las circunstancias, Dios va más allá de la situación. Él es seguro, verdadero y permanente. Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Y en Él podemos confiar. Vamos a terminar con este pasaje que es muy importante, y si Dios lo permite lo vamos a elaborar un poquito más la próxima semana. La seguridad, la verdad y la permanencia de Dios llegan a un pináculo, llegan a la perfección en Jesús, ¿verdad? Él es la demostración más grande de Dios para nuestra vida, de que Dios es fiel. Cumplió toditas sus promesas en Jesús. Su palabra se cumple en Jesús, ¿verdad? Su verdad se manifiesta en Jesús. El hecho de creer en Jesús por eso dice, el que cree en Él tiene la vida eterna. Porque Él es la manifestación del poder, de la seguridad, de la verdad y de la permanencia de Dios. El que entiende eso es salvo, porque ve en Jesús la realidad de quién es Dios, ¿verdad? Y para eso vamos a dejarlo en la porción es Isaías 22, del versículo 20 al 24. Estúdienlo en su casa, Isaías 22, 20 y 24. Para las que tienen el libro, estamos en la página 150 del libro en español. Esa porción de Isaías es aplicable en dos áreas. En el presente, para un hombre que se llama Eliakim, pero también tiene una realidad profética que está hablando del Señor Jesús. Y vamos a ver cómo en esa porción Dios nos revela lo que el Señor sería. Él sería el restaurador de Israel. Él sería el rey que pronto viene, que juzgaría el mundo con vara de hierro, tendría la autoridad sobre sus hombros. Él sería el príncipe de la paz. En esa porción proféticamente se está narrando a Jesús, en quien la fe se hace realidad. La fe, la fidelidad de Dios encarnada, ¿verdad? Si a veces hablamos de algo, si la gente dijera, ¿cómo puedo ver yo la fidelidad de Dios? Díganle Jesús. Jesús es la fidelidad de Dios. Jesús es el amor de Dios, la verdad de Dios manifestada en carne para que nosotros podamos confiar en Dios. Algo muy hermoso del amor de Dios. Dios es invisible. Dice la Biblia que a Dios nadie no lo podíamos ver, pero Jesús lo vino a manifestar, Jesús lo vino a revelar, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, que Dios nos haya amado tanto que se revela a nosotros en la persona de Cristo, ¿verdad? En la persona de Jesús. Así que nuestra oración y deseo es que crezcamos en fe, que le creamos a Dios, no solamente creamos en Él, pero le creamos a Dios, y que dependamos de este Dios soberano que es seguro, que es verdadero y que es permanente, ¿verdad? Que es fiel. Dios es fiel, aunque uno sea infiel. Crezcamos en esta fe que agrada a Dios, ¿verdad? Tratemos de balancear en nuestra vida. A veces tenemos diferentes tipos de fe, pero luchemos por tener la fe verdadera, que es la que agrada al Señor, la que depende, la que confía, la que es estable, no en su propia habilidad, sino estable en el Dios que es fiel, ¿verdad? No se basa en las circunstancias, se basa en la fidelidad de Dios. Que Dios nos ayude a crecer en esta fe, que como dicen las Escrituras, y vamos a verlo más adelante, la fe es el escudo que vence los dardos del maligno.
¿verdad? Esa confianza en la fidelidad de Dios es la que va a vencer los ataques de la duda, de la desconfianza, de la depresión, el saber en quién hemos creído. Y eso decían los discípulos siempre: yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro lema, ¿verdad? No importar, pase lo que pase, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es fiel y eterno, ¿verdad? Que a Dios sea la gloria por siempre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos a ti, a toda la gloria, Señor. Como tú mismo dices, yo soy Dios, Dios fiel, Dios perfecto, ¿verdad? No hay nadie como tú, Señor. Padre, perdónanos porque cuántas veces nos ponemos a tu nivel, supuestamente, creyendo que tenemos más inteligencia, más habilidad, más sabiduría que tú, Señor. Cuántas veces no solamente que nos ponemos a nosotros, pero a veces ponemos a otros a tu nivel, Señor. Pero tú dices que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Solo tú te mereces la gloria, solo tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Padre, danos esa fe que te agrada, Señor, esa fe que te honra, esa fe que responde a tu fidelidad. Una fe que no está basada en las circunstancias, ni sube ni baja en lo que nos rodea, Señor, sino que ve lo que no se ve, te ve a ti y confía en la realidad de que tú eres fiel, eres verdad y eres permanente, Señor, eres seguro. Danos esa fe, Señor, que no confía en uno mismo, ni confía en nadie más que tú, Señor. Tu palabra es verdad. Queremos creerte, Señor, en todo momento, en todas circunstancias de nuestras vidas, Señor, en los altos y bajos, porque tú sigues siendo Dios y no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, aunque uno sea infiel, eres fiel, misericordioso, piadoso, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es eterna, no cambia, no falla, Señor, y nos consuela, nos anima, nos dirige, nos reprende, nos instruye. Señor, gracias por darnos todo, equiparnos con todas las armas espirituales para vencer en este mundo, Señor. Te damos gracias por Jesús, quien es la manifestación perfecta de tu fidelidad, Señor. En Él te vemos a ti, Señor. Él te vino a revelar y nos vino a enseñar cómo depender y confiar en ti, Señor. A Él le damos toda la gloria, lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, Señor, y te damos gracias porque la fe en Él nos trae vida eterna, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén.